Mateo capítulo 6, verso 9 en adelante. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. A esta oración se le ha conocido como la oración modelo, la oración donde el Señor enseñó a orar a sus discípulos, la oración con la cual se identificaría el pueblo de Dios. Los discípulos le preguntaron al Señor en una ocasión: Señor, enséñanos a orar, así como Juan ha enseñado a sus discípulos. Y el Señor le respondió y les dijo: cuando oréis, orad así. Y comenzó a decirles la oración modelo, la oración que hemos escuchado, que hemos conocido muchos de nosotros desde nuestra niñez, desde nuestra infancia, cuando se nos enseñó muchas veces a recitar esta oración. Y a muchos de nosotros, yo creo que a la mayoría, se nos enseñó a recitar esta oración o a rezar esta oración, como le llame, cada vez que nos dormíamos o cada vez que salíamos de viaje o hacíamos algo, nos encomendábamos a Dios y recitábamos esta oración. Y por eso es que se le ha conocido como la oración modelo, porque fue la fórmula, por así decir, que el Señor utilizó o que el Señor le dejó a la iglesia para que aprendiera a orar, para que aprendiera a buscar a Dios. Lo que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos no era siempre que oren, repitan estas palabras, no era eso. No era que les estaba diciendo repitan esta frase siempre que hablen con Dios, no era eso, sino de que les estaba dando la fórmula de la oración, les estaba dando la base de la oración, les estaba dando el modelo de la oración, de cómo es que deberían de buscar acercarse a Dios en oración, de que cada cosa que está escrita en esta oración tiene un significado, tiene un propósito. Y conociendo el propósito de la oración modelo, de la oración, de la fórmula de la oración que el Señor les dejó a sus discípulos, ahí van a conocer toda la oración, todo lo que es la oración en general. Todo lo que usted quiera o pueda conocer acerca de la oración se encuentra encerrado en estas palabras de lo que conocemos como el Padre Nuestro. Todo lo que usted pueda orar, las diferentes áreas, las diferentes formas de orar se encuentran en esta palabra, en esta base fundamental de lo que es la oración modelo. En otras palabras, conociendo la fórmula y poniendo en efecto la fórmula que es esta en la oración, vamos a aprender a orar. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces la Biblia dice, la palabra dice, Santiago en otras palabras más directas dijo, de que muchas veces oramos y no sabemos orar. Pedimos y pedimos mal. Pedimos y dice, no pedimos como conviene. Pedimos conforme a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Pedimos conforme nosotros creemos que se debe de pedir y no conforme a la voluntad de Dios. Y por eso es que muchas veces dice el Señor, piden y no reciben porque piden mal, piden para vuestros deleites, piden para vuestros propios deseos y no les concedo lo que me piden porque no está en la voluntad de Dios. Por eso en esta mañana vamos a estar tratando el tema relacionado con lo que es la voluntad de Dios. En este verso 10 en el que nos vamos a centrar en esta mañana dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Unas palabras muy sencillas, muy fáciles de entender, pero con un significado profundo y precioso de parte de Dios. El Señor habla y dice: van a pedir esto. Esto va a ser algo que tiene que estar en sus oraciones. Esto va a ser algo que tienen que buscar cuando se acerquen a Dios en oración. ¿Qué es, Señor? Tienen que pedir que venga mi reino
y tienen que pedir que se haga mi voluntad. Que se haga, dice, tu voluntad, Padre, así en el cielo, así en la tierra como se hace en el cielo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, una de las necesidades más grandes en la oración es conocer la voluntad de Dios. Muchas veces el hombre camina en esta tierra y camina con una incógnita y con una pregunta grande en su corazón: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hay hombres que viven buscando la voluntad de Dios para su vida y mueren buscando la voluntad de Dios para su vida, y jamás entendieron y comprendieron cuál era la voluntad de Dios para su vida. Otras veces el hombre se pregunta y dice: ¿qué será lo que tiene Dios para mí? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? Y muchas veces no hace nada ni se desarrolla en su vida cristiana, en su vida espiritual, porque no conoce la voluntad de Dios para su vida. Y muchas veces anda queriendo encontrar la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar buscamos la voluntad de Dios para nuestra vida? A ver, una vez más, ¿cuántos queremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida? Qué poquitos. Los demás, a ver, una vez más, ¿cuánto les interesa conocer la voluntad de Dios para su vida? Amén, eso se oye mejor. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos haber encontrado ya la voluntad de Dios para nuestra vida? Ya bajó el número. Ya bajó el número. Una cosa es decir: quiero buscar la voluntad de Dios para mi vida. Pero otra cosa es haber encontrado la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué pides de mí, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo emprenda, Señor? Es importante tener la guianza de Dios en nuestra vida. Si una cosa es importante en este caminar, es poder tener la guianza, la dirección de Dios, saber que vamos en la voluntad de Dios. Cuando uno sabe que va en la voluntad de Dios, aunque vea que el camino es feo, que es horrible, parece que no hay camino, pero cuando uno sabe que es la voluntad de Dios, uno va confiado, uno va seguro, porque uno dice: Señor, aquí parece que no hay camino, pero yo sé que voy en tu voluntad y voy a seguir por aquí, Señor. Voy a seguir por aquí. Pero cuando uno no conoce la voluntad de Dios para su vida, uno piensa y dice: no, por aquí se mira muy difícil, mejor me voy por acá. Y escogemos todo lo fácil, lo cual muchas veces no es directamente la voluntad de Dios para nuestra vida. Lo fácil no cuesta, lo difícil sí cuesta. El poder solamente ser guiados por nuestros impulsos es lo más sencillo, pero el esperar, el conocer, el buscar la voluntad de Dios, eso es lo que cuesta. Amén. Ahora, en esto, lo primero que me mostraba el Señor era esto. Acá dice la palabra: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lo primero que el Señor me mostraba es esto: hijo, mi pueblo anda queriendo buscar mi voluntad, y anda buscando mucho mi voluntad, pero la anda buscando en la tierra, la anda buscando abajo, la anda buscando acá entre la gente, y mi voluntad no se encuentra en la tierra. Señor, ¿cómo que tu voluntad no se encuentra en la tierra? No, hijo, mi voluntad se encuentra en el cielo. Aquí dice la palabra: van a aprender y van a orar de esta manera diciendo: venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad como en el cielo. Como diciendo: en el cielo se hace tu voluntad, en el cielo se encuentra tu voluntad, en el cielo se encuentran tus propósitos, en el cielo se encuentra todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes. Hágase tu voluntad en el cielo, hágase tu voluntad como en el cielo se hace, hágase también aquí en la tierra. Como diciendo: Señor, queremos que la voluntad que se hace en el cielo, que así como en el cielo todo lo que sucede es tu voluntad, que así como en el cielo no hay incógnitas. ¿Sabía eso?
En el cielo no hay, por decir así, preguntas. La palabra dice que cuando alcancemos la estatura del varón perfecto, que seamos transformados de esto corruptible a lo incorruptible, al cuerpo glorificado, seremos semejantes a Cristo. Alcanzaremos la estatura del varón perfecto. La Biblia dice: ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos completamente. Ahora miramos como por espejo oscuro, pero entonces comprenderemos abiertamente. Ahorita uno se pregunta tantas cosas: oh, ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué sucedió esto en mi vida? Y no entiendo tantas cosas. Pero cuando lleguemos al reino de los cielos, el Señor nos va a abrir el entendimiento a tal grado que vamos a decir: ah, Señor, esto es lo que estabas haciendo. Este era el propósito que tenías. Esto era lo que estabas buscando hacer en mi vida, Señor. Entonces entenderemos. Allá no hay misterios. El misterio está en la tierra, pero en el cielo no hay misterios. En el cielo todo es revelado, todo es conocimiento. Allá tendremos todo el entendimiento y el conocimiento para comprender todas las cosas. Pero acá el Señor dice: oren de esta manera, pidan y digan esto: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué le digo que la voluntad de Dios no se encuentra en la tierra, sino que se encuentra en el cielo? Primeramente, cuando el Señor habla aquí y dice: pidan de esta manera diciendo: venga tu reino, ¿de qué está hablando? Hay dos maneras de interpretar esa porción y las dos son correctas, solamente que cada una es aplicable a su área. Hay dos áreas en lo que se debe de pedir la manifestación del reino de Dios. Una es en lo espiritual y la otra es en lo literal. En lo espiritual está diciendo: pidan que se manifieste el reino de Dios en sus vidas. Que se manifieste lo espiritual en sus vidas. Que se manifiesten los propósitos de Dios en sus vidas. Que se manifieste la gloria de Dios en sus vidas. Lo espiritual, lo literal es que el reino de Dios se establezca en esta tierra, lo cual será el reino milenial. Entonces las dos cosas se van a manifestar. El reino de Dios se va a manifestar en esta tierra literalmente en el reino milenial de Cristo. Y también se ha de manifestar espiritualmente en nuestras vidas. Cristo les decía: cuando venga el reino de Dios, no esperen mirarlo aquí, ni digan helo allá, sino que he aquí que el reino de Dios está entre ustedes. He aquí que si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, eso quiere decir que el reino de Dios está entre ustedes. La predicación de Juan el Bautista, la predicación de Cristo Jesús, ¿con qué comenzó? Arrepentíos, porque ¿qué? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, envuélvanse a Dios, porque el reino de Dios está a las puertas. Señor, ¿pero qué no está allá arriba el reino de Dios? No necesariamente. El hombre no pudo subir arriba al reino de Dios. Por eso el reino de Dios descendió a la tierra. El Rey de los cielos descendió a la tierra para que el hombre que no puede subir arriba pueda entrar al reino de Dios. El reino de Dios habiendo descendido de arriba hacia abajo. El reino descendió de arriba hacia abajo. La gloria de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el Espíritu de Dios. Es la promesa de Dios, es el poder de Dios, es la dimensión espiritual en la que un hombre puede entrar. Pablo decía: conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo, y yo no sé si fue en cuerpo o fue fuera del cuerpo, pero yo sé que fue llevado a aquel lugar y miró cosas inefables, cosas gloriosas. Pablo tuvo experiencias. La Biblia dice que ni carne ni sangre puede entrar al reino de los cielos, hablando de allá arriba, pero el reino de los cielos descendió a esta humanidad, a esta tierra. Cristo Jesús, el Rey de los cielos, es la puerta para entrar al reino de los cielos, a conocer las bendiciones de Dios, los propósitos de Dios, el poder de Dios, y así alcanzar la voluntad de Dios. Cuando el Señor dice: cuando oren, oren así:
Y está diciendo dentro de esa oración, pidan esto: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Le digo que la voluntad de Dios se encuentra en el reino de Dios, se encuentra en el reino de los cielos, se encuentra en la presencia de Dios. La voluntad de Dios no se encuentra en lo que uno siente en sus emociones, no se encuentra en lo que el intelecto le dice, no se encuentra en lo que uno siente humanamente. La voluntad de Dios la encuentra uno cuando comienza a meterse en el poder del Espíritu de Dios y comienza a sentir cómo Dios comienza a guiarlo, a enseñarlo. La Biblia dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Dios tiene cosas grandes, cosas reservadas para aquellos que le aman, que le buscan. Pero es importante entrar al reino de Dios. Dele gloria al Rey en esta mañana. ¿Por qué le digo que muchas veces buscamos la voluntad de Dios en la tierra y no en el reino de Dios, no en el cielo? Es decir, muchas veces buscamos la voluntad de Dios con nuestro intelecto. ¿Qué será lo que Dios tiene? Y ando buscando con mi intelecto, ¿qué tendrá Dios para mí? Y ando emprendiendo una cosa y otra cosa, y trato una cosa y no prospero ahí, y digo: quizás eso no era lo que Dios tenía. Y trato otra cosa y digo: quizás tampoco esto era. Y en veces vamos dando vueltas, buscando algo, buscando lo que Dios tiene para mí, y en veces no sabemos qué pasó. Si fue el enemigo el que nos arrebató la bendición, o si fue que no era la voluntad de Dios que estuviéramos en esa área. Porque hay veces que estamos en una área y viene Satanás a estorbarnos y decimos: no, yo creo que no era la voluntad de Dios que estuviéramos ahí. No, hermano, es posible que sí era la voluntad de Dios, pero se dejó estorbar por el enemigo y no perseveró. Por eso es importante de que los pasos que damos en el Señor los demos firmes, sabiendo que es la dirección de Dios la que nos va moviendo, que es el Espíritu de Dios el que nos va enseñando los pasos que damos, para que sean pasos firmes, estables, y nada de este mundo los pueda conmover, porque conocemos el propósito de Dios. Le digo que la voluntad de Dios no se encuentra preguntando: hermano, ¿qué tendrá Dios para mí? ¿Será que tiene esto o será que esto? Hermano, ¿qué tendrá Dios para mí? ¿Será que podré activar acá o acá? Hermano, ¿qué pedirá Dios de mí? ¿Querrá que sea un predicador o que sea un cantante? ¿Querrá que sea un evangelista o que sea un pastor? ¿Qué querrá el Señor de mí? La voluntad de Dios no se encuentra por la instrucción de un hombre, no se encuentra ni metiéndose a un instituto, no se encuentra ni preguntándole al pastor fulano, no se encuentra, hermano, ni siquiera porque busque, emprenda muchas cosas. La voluntad de Dios la encuentra el hombre cuando busca el reino de Dios, cuando busca la presencia de Dios, cuando se encuentra saturado por el poder de Dios, comienza a encontrar el propósito de Dios para su vida. La Escritura dice que cuando el rey Saúl fue llamado para ser rey, Samuel lo ungió, le profetizó y le dijo: Saúl, vas a ir por este camino y te van a pasar estas cosas. Vas a encontrarte con un grupo de gente, te van a dar panes, te van a dar esto, te van a dar lo otro, y vas a seguir caminando, y vas a llegar al momento cuando te encontrarás una compañía de profetas, y van a venir profetizando y todo tipo de instrumento delante de ellos, tocando y alabando a Dios. Y dice que le dijo: cuando veas esa compañía de profetas, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y transformará tu corazón en un nuevo hombre. En aquel momento, dice el Señor, le dijo Samuel a Saúl: no te preocupes por lo que has de hacer, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios estará contigo. Pero ¿qué voy a hacer? Me estás ungiendo como rey. ¿Cómo voy a llegar al trono? ¿Cómo le voy a hacer? No te preocupes.
Solamente preocúpate por tener la experiencia genuina del poder de Dios que venga sobre ti. Y en aquel momento sentirás que algo mayor que tu fuerza, algo mayor que tu intelecto, algo mayor que tus emociones te estará moviendo, te estará llevando, te estará conduciendo en lo que es el propósito de Dios para tu vida. Dele palmas al Rey en esta mañana. Dele gloria al Rey en esta mañana. La Biblia dice que como los cielos son más altos que la tierra, así los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Así como dice que hay grande altura entre el cielo y la tierra, así los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Nosotros decimos, yo creo que es por acá, pero Dios dice, mira que mi camino está más alto. No quieras caminar por los caminos de abajo. Tienes que alzar tus ojos más arriba. Tienes que aprender a entrar a una dimensión espiritual más elevada. Tienes que aprender a buscar que el reino de Dios venga a tu vida. Que tú vivas en esta tierra, pero que te sientas como que ya no eres de esta tierra. Que tú camines en esta tierra, pero veas esta tierra como algo pasajero. Que tú sepas que la vida que tú tienes está en otra dimensión. Que tú te sientes fuera de esta tierra porque estás ya en el reino de los cielos. Porque con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Ya estamos probando, ya estamos participando, ya estamos recibiendo las primicias, ya estamos recibiendo lo primero de las bendiciones del cielo hacia nuestra vida. Hay hombres que caminaron en esta tierra como lo fue Enoc. Hombres que caminaron tan cerca de Dios que la Biblia dice, y Dios se los llevó. Hermano, los hombres del ayer como Elías, los hombres del ayer que eran hombres que conocían los propósitos de Dios. De repente a Elías se lo iba a llevar el Señor y Elías ya lo sabía. Para él no era sorpresa. Eliseo era un hombre que conocía los propósitos de Dios. Sabía por dónde caminar y por dónde no. Sabía lo que Dios quería de él y lo que Dios no quería de él. Pablo era un hombre que predicaba la palabra y llegaba a unas ciudades y llegaba con el deseo de predicar la palabra, de entrar a predicar la palabra, y el Espíritu le decía, aquí no entres. Pero voy a predicar la palabra, aquí no entres. Pasa a Macedonia, que allá te quiero. Qué precioso es cuando uno aprende a ser movido por el Espíritu de Dios, que no se mete donde uno quiere, sino que se mete donde Dios lo quiere, donde Dios lo lleva. Ahí es donde va a mirar victoria, ahí es donde va a mirar respaldo, ahí es donde va a mirar la mano de Dios sobre su vida. Dele gloria al Rey en esta mañana. Estamos comprendiendo. Muchas cosas se buscan para encontrar la voluntad de Dios. Hay quienes dicen, bueno, yo quiero saber qué es lo que Dios tiene para mí. Me voy a meter en ayuno. Y voy a meterme en ayuno para que Dios me respalde, porque voy a hacer esto y esto y esto. Me voy a meter en ayuno para que Dios obre en mi vida haciendo esto y esto y esto. Hermanos, el ayuno no es para que Dios haga lo que uno quiere. El ayuno se ha tomado como que, bueno, yo quiero que Dios haga algo, voy a meterme a ayunar para que Dios lo haga. El propósito del ayuno no es ese. No es para que Dios haga lo que uno quiera. Entonces, ¿para qué es el ayuno? El ayuno es para que esta carne se debilite, para uno elevarse en el Espíritu, y elevándose en el Espíritu se conecte con el Espíritu de Dios, comprenda la voluntad de Dios para su vida de uno, y uno diga, Señor, ahora sé lo que tienes para mí. Ya comprendí tu voluntad, ahora voy a desarrollar tu voluntad, porque me elevé en el Espíritu, entendí tus propósitos, y voy a hacer no lo que yo quería hacer, voy a hacer lo que tú me has mostrado, lo que es tu voluntad, lo que a ti te agrada, lo que a ti te place, Señor. Eso es lo que voy a hacer. Por eso el Señor dice en la oración, cuando oren, oren esto: venga a nosotros tu reino, que se manifieste tu reino en mi vida,
que se manifieste la dimensión espiritual en mi vida, para yo poder comprender tu voluntad. Porque de otra manera voy a estar pidiéndole al Señor, como muchos de nosotros, le voy a estar pidiendo al Señor: Señor, dame esto, y el Señor jamás se lo va a dar, porque no es su voluntad. Dios da lo que sabe que nos va a beneficiar. Y hay veces que decimos: pero yo le pedí tanto al Señor esto y no me lo concedió. No te lo concedió porque no era la voluntad de Dios. Y si te hayas metido para buscar, antes de lo que tú querías obtener de Dios, buscar su voluntad primeramente en su reino, te hubieras detenido de pedir eso y te hubieras alineado con el propósito de Dios para tu vida, y no te hubieras frustrado en la petición que tenías delante de Dios. ¿Sí me comprende? ¿Por qué nos frustramos en nuestras oraciones? Porque Dios no responde. Porque pedimos no como es la voluntad de Dios. Porque pedimos lo que creemos que es la voluntad de Dios. Porque pedimos lo que creemos que es lo que Dios quiere de nosotros. Pero en veces no comprendemos en sí, ni conocemos en sí lo que en verdad Dios quiere de nosotros, Dios tiene para nosotros. Porque no hemos subido a la dimensión del Espíritu, porque no nos hemos metido en el reino de Dios, que es donde se revelan los misterios. Una vez más le digo: a la próxima que se meta en ayuno y oración, no se meta para decir: Señor, me meto a ayunar para que hagas esto, Señor. No, métase a ayunar diciéndole: Señor, quiero que me muestres tu voluntad, quiero que se manifieste tu presencia, tu gloria en mi vida, que yo pueda ser guiado, dirigido en donde tú quieres que yo vaya, a donde tú quieres que yo vaya, lo que quieres que hable. Enséñame tu propósito, tu voluntad para mi vida, para desarrollarme como tú quieres que lo haga. De otra manera vamos a fallar, y vamos a frustrarnos, y vamos a confundirnos, y vamos a sentir que Dios no responde, porque no respondió, porque no era como Él quería, era como nosotros pensábamos, como nosotros queríamos, como a nosotros nos parecía. Amén. Venga conmigo y vamos a mirar otra escritura. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Bendito el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús en Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, quita tu mirada de acá abajo. Si pues te has levantado con Cristo, no busques encontrar tu voluntad acá abajo. No pierdas tu tiempo acá abajo. Elévate hacia arriba. Si pues has resucitado con Cristo, pon tu mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Busca la voluntad de Dios arriba, no abajo. Busca los propósitos de Dios arriba, no abajo. Arriba se encuentra el propósito de Dios. Arriba se encuentra la satisfacción de Dios. Arriba se encuentra el plan de Dios. Otra de las razones por las cuales es importante conocer o pedir o buscar que se manifieste el reino de Dios en nuestra vida, en otras palabras, que se cumpla lo que decía Juan el Bautista y Cristo Jesús, que el reino de los cielos se ha acercado y que Cristo es la puerta para entrar al reino de los cielos. No solamente porque vamos a morir y vamos a entrar allá, no. Desde que estamos acá ya podemos entrar, ya hay acceso, ya hay maravillas que podemos contemplar, que podemos recibir, que podemos probar por medio de entrar al reino de Dios que se ha manifestado a esta tierra. Le digo una vez más, vivimos confundidos, vivimos insatisfechos muchas veces porque no hemos buscado la voluntad de Dios. Y no hemos encontrado la voluntad de Dios porque no hemos entrado al reino de Dios, porque no se ha manifestado ese reino en nuestras vidas. Vivimos en esta vida,
pero vivimos más en este mundo que en el reino de Dios. Tomamos más en cuenta lo que miramos que lo que nos dice el Señor. Tomamos más en cuenta lo que sentimos que lo que nos muestra el Señor. Entonces, si no hemos entrado al reino de Dios, vamos a vivir siempre escasos. Elías era un hombre que era dirigido por el Espíritu, que Dios le decía: vete al arroyo, ya te voy a tener. Ve que te voy a llevar para que te sostente, para que te mantenga una viuda que no tenía ni para comer ella misma. Te voy a llevar para que ella te sustente. Y Dios lo llevaba y Elías obedecía, y nunca le faltó pan ni le faltó agua. Dios proveía, Dios suplía, estaba contento, estaba satisfecho. Pero cuántas veces nosotros pedimos muchas cosas y no las recibimos, y estamos anhelando una comodidad en esta tierra porque no tenemos comodidad en el Espíritu. No tenemos comodidad en la vida espiritual. No hay satisfacción en la vida espiritual. Y cuando no hay satisfacción en la vida espiritual, usted busca algo que le satisfaga en esta tierra. Pero el Señor dice: primeramente tienes que aprender a buscar el reino de Dios, a estar satisfecho por lo divino que Dios te da, por lo espiritual que Dios te da. Y una vez que encuentres eso, no te va a importar lo que te falte en esta tierra, porque lo que te falte en la tierra te lo va a dar el Señor, de bendiciones, de experiencias espirituales, de tantas cosas que Dios tiene para nosotros. Dele palmas al Rey. Primera de Corintios capítulo 2 verso 9. ¿Cómo encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida? Esas peticiones que hacemos preguntándole: Señor, ¿qué tienes? Son tan preciosas y tan grandiosas y gloriosas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que yo creo que aún la mayoría no hemos probado en sí todo lo que Dios tiene para nosotros, porque son tantas las cosas. Vea lo que dice la palabra. Primera de Corintios capítulo 2 verso 9. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vea qué tremendo. El verso 12 termina diciendo: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice el Señor: porque cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, que no han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Porque ¿quién conoció, dice, las cosas del hombre? Sino el Espíritu que está en el hombre es lo que conoce, es quien conoce lo del hombre. ¿Quién conoce los propósitos y las cosas de Dios? Sino el Espíritu de Dios, que lo escudriña todo. Y dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu que proviene del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, el cual nos enseña y nos revela todas las cosas que Dios tiene para nosotros. En otras palabras, dice el Señor: yo no quiero que haya misterios para mi pueblo. Yo no quiero que haya incertidumbres. Yo quiero guiarlos, yo quiero dirigirlos. Pero para poder dirigirlos hacia mi voluntad, tienen que entrar en la dimensión de mi reino.
tienen que entrar en la dimensión del Espíritu, tienen que entrar en la comunión, tienen que entrar en la relación íntima con Dios, tienen que subir arriba, tienen que despojarse de lo de abajo y poner sus ojos arriba, elevar los ojos arriba, alzar los ojos arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios, donde se revelan los misterios, donde se comprenden los propósitos de Dios, donde comprende uno las metas, lo que Dios tiene para uno, para poder caminar con respaldo, con prosperidad de parte de Dios. ¿Cuántas cosas tiene Dios para nosotros? Cosas que no te imaginas, hermano, cosas que no nos imaginamos, cosas que experimentamos cuando entramos a ese reino, que de repente se queda uno sorprendido. Gozos tan especiales, manifestaciones de Dios tan reales, que uno se queda asombrado, que uno se queda atónito, que uno dice: yo no me imaginé jamás que hubiera algo tan especial, y yo no me imaginé jamás que Dios tuviera algo tan grande para mí, y yo no me imaginé jamás que Dios tuviera un propósito tan especial para mi vida. ¿Sabe qué le dice el diablo a mucho pueblo de Dios? ¿Sabes qué? Tú no sirves para nada. Dios no tiene nada para ti. Tú no puedes ser usado por Dios. Tú no sabes nada. Y lo mantiene ahí, lo mantiene caído, detenido, lo mantiene con un concepto de inferioridad, de que él no sirve para hablar, ella no sirve para testificar, no sirve para esto, no sirve para lo otro. Y Satanás tiene a mucho pueblo creyendo que no sirve, creyendo que no puede. Pero es importante que sepamos que Dios tiene cosas grandes para sus hijos, que Dios nos ha llamado con un propósito grande, que tú no estás aquí, hermano, por casualidad, no estás aquí por coincidencia, estás aquí porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de tu madre. Dios te llamó, te preparó para cumplir sus propósitos en tu vida. Y Satanás buscó por muchos medios estorbar para que viniera Dios a tu vida, pero llegó a tu vida Cristo. Ahora que está en tu vida, el trabajo de Satanás es mantenerte opaco, es mantenerte sentado, es mantenerte sin visión, es mantenerte sin metas, es mantenerte sin anhelos. ¿Por qué? Porque dices: no, pues yo creo que para mí el Señor no tiene nada. Yo creo que a mí no me puede usar el Señor. Yo creo que pues yo para qué sirvo. Hermano, Dios toma lo vil y lo menospreciable del mundo para hacer cosas grandes. Dios toma lo que no es para hacer cosas preciosas. Dios toma lo ignorante para avergonzar al sabio, para que se dé cuenta el hombre que no es por espada, no es por ejército, es por el poder de Dios que las obras se realizan en nuestras vidas. Aleluya. Dios tiene cosas grandes, tiene propósitos, tiene algo especial para nosotros. Desde el primer día que el Señor me llamó, me alcanzó, yo siempre supe: Señor, yo no sé lo que tienes para mí. Yo jamás me imaginé que iba a estar parado en un lugar como este predicando su palabra. Nunca lo pedí, nunca lo busqué. Pero Dios es el que me llevó y hasta aquí me ha traído. Pero le digo una cosa: yo nunca sabía lo que Dios tenía, pero yo sabía que Dios tenía algo. Y yo sé que no es coincidencia que usted esté aquí. Satanás quiere, hermano, hacernos sentir que estamos nomás por estar, pero no estás por estar en este camino. Dios te dice en esta mañana: encuentra tu propósito en esta vida, encuentra mi voluntad para tu vida, búscame para que encuentres lo que tengo para ti. Tenemos que entrar en la dimensión del reino de Dios para que conozcamos los propósitos de Dios y se hagan realidades en nuestra vida, para no caminar como a la aventura. Mucho pueblo de Dios camina como a la aventura, es decir, no sabe a dónde va. Sí sabe a dónde va, hablando del reino de los cielos espiritual, de allá de lo que es la gloria de Dios, pero no sabe lo que Dios tiene para él o para ella, lo que Dios quiere de él o de ella. Viven caminando, como dicen por ahí, al ahí se va, un día más,
labores más, la rutina, lo cotidiano, nada más que eso. Hermano, para Dios no hay seres especiales que solamente a este lo puedo usar o solamente para ella tengo algo. No, hermano, así como para la mujer casada Dios tiene algo, como para la joven, así como para el hombre soltero, como para el casado, para cada uno de nosotros en diferentes áreas, diferentes propósitos. Pero Dios tiene cosas grandes, cosas que no te imaginas, cosas que nunca subieron a tu mente, cosas que nunca han entrado en tu corazón, cosas que no te has imaginado, pero son las que Dios tiene para ti que amas a Dios. Pero Satanás no quiere que las descubras. Satanás quiere que vivas como aquel hombre que le dejaron una herencia, pero es ignorante a aquello, y aunque le dejaron una riqueza grandísima, no puede poseerla porque no sabe que es de él. Es ignorante a aquello. No conoce que le dejaron su herencia y anda caminando, mendigando por las calles, cuando es un hombre que tiene herencia grande. En veces así andamos, mendigando en este mundo, buscando algo en este mundo, buscando un propósito en este mundo. Y así no hacemos nada allá arriba, buscamos hacer algo acá abajo, algo, mendigando algo del mundo. Quizás una casa más grande sea mi propósito. Quizás tener algo acá en esta tierra sea mi propósito, porque ha perdido la visión del propósito espiritual y está buscando sustituir con una migaja, mendigando lo del mundo. Quizás si tengo esto en el mundo, quizás si prospero un poco acá, quizás esto es lo que Dios quería. No, hermano, Dios tiene más que las cosas de esta tierra. Las cosas que Dios tiene para ti son preciosas, son grandes, son cosas que te sacian, que te satisfacen en lo íntimo de tu corazón para con Dios. Cosas espirituales primeramente. Cosas espirituales primeramente. ¿Cómo vivimos? ¿Vivimos en el reino de Dios o vivimos en este mundo? Puede decir, hermano, pues estoy en este mundo. Sí, pero el apóstol decía, vivimos en este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no pensamos como la gente de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no anhelamos lo que este mundo anhela. La Biblia habla de un hombre llamado Asaf, el salmista. En el Salmo 73, este hombre dice: Señor, de repente casi me resbalaba, estuve a punto de caer, por poco se deslizaban mis pies, porque miré la prosperidad de los impíos. Miré que ellos sin trabajo disfrutan de todo. Miré que con engaños y con tantas cosas alcanzaron riquezas, no sufren, no padecen, todo lo tienen y no buscan a Dios. Y yo que me esfuerzo por buscar a Dios, y yo que me esfuerzo por agradar a Dios, y yo que quiero tanto hacer la voluntad de Dios, me encuentro sufriendo. No tengo nada, no me encuentro con nada material, estoy batallando, estoy padeciendo. Y dice: por poco me resbalo. Dice: cuando pensé esto fue cosa difícil para entender. En un momento dice: sentí y pensé, en vano he lavado mis manos en inocencia, en vano me he apartado del pecado, en vano me he abstenido de tanta maldad. ¿Para qué? ¿De qué sirve servir a Dios? Eso lo pensó en un momento. ¿De qué sirve tanto esfuerzo por Dios si vivo como estando en una miseria continuamente? Y aquellos que no se esfuerzan por buscar a Dios viven en deleites, en goces, en placer, viven con todo sin sufrir, sin padecer. Y dice: fue duro para mí pensar esto, hasta que entré al santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. He aquí que los has puesto como un deslizadero, y mis pies están puestos en roca. Y cuando el salmista encontró la voluntad de Dios, cuando se metió al santuario de Dios, cuando se metió en la presencia de Dios, comenzó a comprender y dijo: Señor, tanta bendición que tienes esto y me das esto y me das aquello. El mundo puede tener riquezas y goces terrenales, pero a mí me das un gozo que supera todo lo del mundo. Me das un amor, me das una bendición, me das algo que es incomparable. Señor, ya no deseo nada de esta tierra, perdóname, era torpe al hablar así. Entendió el fin.
por entrar a la presencia de Dios, uno se afana, uno se turba y uno dice: ¿por qué? Si soy hijo de Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué si sirvo a Dios me pasa esto? ¿Por qué Dios no me concede esto que tanto le he pedido? Porque quizás quiere primeramente que busque lo espiritual, quiere satisfacerte, quiere saciarte, quiere llenarte de lo que perdura, quiere que trabajes por el pan que permanece a vida eterna, no por ese pan que perece. Quiere que te esfuerces por entrar en la voluntad de Él, por entrar en la dimensión del Espíritu, por entrar donde se revelan los misterios, por entrar donde comprendes la voluntad de Dios, el propósito de Dios, las glorias de Dios para tu vida. Venga conmigo a otra escritura. Venga conmigo y veamos lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. El Señor hablaba con Nicodemo y le decía: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Tienes que nacer del agua y del Espíritu. El agua significa, simboliza la palabra de Dios, que es lo que engendra al hombre. Y el Espíritu es el poder de Dios, que es la experiencia genuina con Dios, que es lo que hace que brote y surja el nuevo nacimiento. Y dice el Señor a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para que comprendas el reino de Dios, para que entres al reino de Dios. Tienes que meterte, primeramente recibir la palabra y después meterte a la experiencia del Espíritu. Porque dice: el que es movido, el que es nacido de la carne, carne es. Busca lo terrenal, se mantiene con su mirada abajo. Pero el que es nacido del Espíritu es como el viento, que ni sabes de dónde va, de dónde viene ni para dónde va. Solamente escuchas el zumbido. Pasa y no sabes cómo es movido. En veces va para allá, en veces para allá, en veces para allá. El que es nacido de Dios no tiene una línea marcada así por el hombre. En veces Dios lo mueve por acá, en veces Dios lo mueve por allá, en veces Dios lo lleva para allá. Lo lleva con diferentes propósitos a diferentes lugares, lo respalda en diferentes áreas según el propósito de Dios. Pero es importante aprender a ser movido por el Espíritu para que aprendas a obedecer la voz de Dios. Vea lo que dice la Escritura. Juan capítulo 15, ¿lo tenemos? Verso 15. Dice la palabra: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los llamaré amigos, porque les he dicho todo lo que he escuchado. Les he dado a conocer todo. Les he hablado todo lo que conozco. Les he presentado todo lo que hay. El siervo es el que obedece la palabra de Dios. Escucha la palabra y lo obedece. Pero el amigo hace más que solamente obedecer. Tiene comunicación con su Señor o con su amigo. Se acerca para pedir, se acerca para implorar, se acerca para buscar. Abraham fue llamado amigo de Dios, y Dios dijo cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra: ¿acaso encubriré esta gran cosa que voy a hacer de mi amigo Abraham? Él es mi amigo. ¿Cómo le voy a ocultar lo que voy a hacer? Cuando una persona camina en la dimensión espiritual,
en el reino de Dios, ya no es solamente un siervo de Dios, es ahora un amigo de Dios, era un compañero con Dios. Dios hablaba con Abraham y le decía: Abraham, ¿sabes que voy a hacer esto? Señor, pero si hay 50 justos, ¿destruirás la ciudad? No, Abraham, por amor a 50 no la destruyo. Y si hay 45, tampoco. Y si hay 30, y si hay 20, y si hay 10, tampoco la destruyo. Abraham hablaba con Dios como su amigo, había una amistad. Dios revelaba a Abraham lo que iba a hacer. La Biblia dice que Dios no hará nada sin que antes se revele a sus siervos los profetas, a sus siervos sus hijos, a sus amigos, lo que Él ha de estar haciendo. Dios quiere enseñarte lo que Dios tiene para tu vida. No quiere que sea una incógnita, no quiere que sea algo oculto. Quiere enseñarte lo que Él tiene para ti, pero quiere que aprendamos a entrar a la dimensión donde los misterios son revelados, donde se comprende lo que Dios tiene para uno, donde se experimentan cosas que no nos imaginábamos, donde recibimos experiencias tan reales que lo que hay en este mundo y ya lo miras algo irreal, porque es tan real lo que Dios te da cuando lo experimentas, que lo de este mundo lo miras como algo vano, como algo pasajero, como algo que no sacia. Te comienzas a distanciar del mundo y a acercar a Dios, y llega el momento cuando te metes tanto al reino de Dios. Hermano, la Biblia habla de hombres como Felipe que eran arrebatados por el Espíritu, eran llevados por el Espíritu de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque entraron en la dimensión del reino de Dios y ya no se movían por su voluntad. Dios le decía a Felipe: Felipe, ahí hay un eunuco, ve y testifícale de la palabra. Felipe era llevado por el Espíritu, le testificaba. Eran hombres movidos por el Espíritu de Dios, por los propósitos de Dios. Por eso miraban la gloria de Dios, porque entraron al reino de Dios. Dele palmas al Rey en esta mañana. Muchas veces, hermanos, nos preguntamos: ¿por qué ya no miramos lo que miraban los hombres de ayer? ¿Por qué ya no se revela Dios como se le revelaba a Pedro, a Pablo, como se le reveló a Moisés, a Elías, a sus siervos los profetas? ¿Por qué? Y el Señor me decía: hijo, muy sencillo. Aquellos hombres andaban en el reino de Dios, por eso se les revelaba así. Entraron al reino de Dios completamente, y a nosotros nos falta entrar. Estamos con un pie afuera y otro adentro. Hablo de la manifestación del reino de Dios, no hablo de la fe, no hablo de la entrada al reino de Dios hablando allá en la patria celestial. Le hablo de la manifestación espiritual, a que andamos en parte, a que no nos hemos metido más, a que no hemos buscado más, a que nos hemos conformado, a que nos hemos quedado a medias de buscar el reino de Dios, de que se manifieste en nuestra vida, para ser movidos como los hombres del ayer, para tener las revelaciones, las visiones, las experiencias del poder de Dios como los hombres del ayer. Necesitamos entrar al reino de Dios, y ahí se revelará la voluntad de Dios, el propósito de Dios y el cumplimiento de Dios para nuestra vida. Póngase de pie en esta mañana y vamos a hablar con el Señor. Vamos a acercarnos y vamos a buscar la voluntad de Dios en el reino de Dios. ¿Dónde se encuentra la voluntad de Dios? En el reino de Dios. Se encuentra entrando al reino de Dios. No se encuentra estando fuera del reino de Dios. No se encuentra en el intelecto, se encuentra en el espíritu. No se encuentra con el razonamiento, se encuentra con el espíritu. Entrando, conectándote con Dios. Ahí comprenderás, ahí conocerás los propósitos de Dios para tu vida. Ahí entenderás que Dios tiene un plan para ti. Ahí entenderás
que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ahí comprenderás que Dios tiene algo más grande de lo que tú jamás te imaginaste para tu vida. Pero que el diablo te va a buscar estorbar, que el diablo va a buscar estorbarte, bloquearte el camino para que no entres a la presencia de Dios, para que no entres al reino de Dios, para que no se manifieste el reino de Dios en tu vida. Y cuando te estorbe el enemigo, te va a mantener conformado, te va a mantener detenido, te va a mantener sentado, sin prosperar, sin caminar, sin entender los propósitos de Dios. Dios para todos tiene un propósito. Dios tenía un propósito para Elizabeth, que era una mujer estéril. Dios tenía un propósito para Abraham, que no podía tener hijos con Sara, su mujer. Dios tenía un propósito para Jacob, que había sido un tramposo. Dios tenía un propósito para cada uno de sus hijos. Pero aquellos hombres tuvieron que clamar a Dios, tuvieron que buscar a Dios, tuvieron que entrar en el terreno de Dios.